Buenas tardes, muchas gracias. Quiero, ante todo, agradecer a los organizadores esta oportunidad, este espacio, y en particular al doctor Lee, a la doctora Antón, por todas las atenciones que ha recibido. Estuve en 1999, en ocasión anterior, y realmente la calidad de la atención ha sido la misma, no ha variado, así que muchas gracias. Les confieso que cuando presenté o cuando estaba por presentar este trabajo, dudaba de la receptividad que podía tener, porque conlleva una serie de aspectos históricos. Pero a lo largo de estas jornadas, en particular la exposición que hizo ayer en el ámbito del Poder Judicial y la Corte, el doctor Montero Aroca, dando ejemplos referidos al pasado en Turquía en cuanto a la codificación y un intento que hay en la actualidad en Bolivia, más los antecedentes históricos traídos en sus palabras por el doctor Lee y luego por el doctor Alvarado Belloso cuando nos habló del principio de legalidad con motivo de la Carta Magna, me dijeron que tan errado no estaba. Porque, si bien este es un espacio dedicado a la labor jurisdiccional y la forma en que la mutación general de los sistemas procesales han avanzado sobre la figura tradicional del juez, creo que es un enfoque cuanto menos novedoso establecer que muchos de los institutos traídos como modernos, como nuevos, tienen una importante referencia en la historia, y particularmente en la historia de mi país, rescatando el estudio de la historia constitucional, con ejemplos que se remontan a más de 200 años. Y es así porque cuando nosotros queremos abarcar el estudio de un determinado instituto, de una institución, tenemos que hacer una mirada para adentro, una mirada introspectiva, una mirada hacia los costados y una mirada hacia atrás. Es decir, primero vamos a ver cómo es nuestra realidad, después vamos a ver cómo es la realidad de los semejantes, que vamos a llamar derecho comparado, y después vamos a mirar para atrás para ver cómo ha ido evolucionando eso. Generalmente las dos primeras miradas las hacemos, pero soslayamos la última, que es la mirada del pasado y cómo se ha ido conformando o qué antecedentes encontramos de ese instituto en nuestra historia. Esto también conlleva una crítica a la enseñanza del derecho y a la forma en que se desarrolla, pero también debo ser sincero y un poco quiero llamar la atención respecto de la importancia que tiene invitarlos a que analicemos los sistemas procesales previos en nuestros países. Lo he hecho someramente en la historia argentina. Estoy seguro que en la realidad de todos ustedes, de todos sus países, vamos a encontrar y vamos a arribar a la misma conclusión. Cuando nosotros hablamos de historia, hablamos de la creación intelectual presente del derecho humano. Y si le agregamos un concepto sociológico, nos posicionamos en el uruguayo Eduardo Galeano cuando dice que el historiador es un profeta que mira para atrás para anunciar lo que va a venir. Entonces, por ahí es importante aclarar que debemos conocer nuestro pasado para entender y para mejorar nuestro presente. Es decir, el buen uso de la historia nos va a servir para hacer una proyección dinámica sobre el presente. Y esto lo voy a ubicar temporalmente en una porción de nuestra historia patria, la historia patria del país, de la Argentina, que es precisamente la época patria, la que va desde los sucesos de mayo de 1810 hasta la sanción de la Constitución. En este momento estamos transitando por la celebración del bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia de 1816. Y
vamos a ver cómo este llamado de atención sobre algunas cuestiones que se dan como novedosas lo tenemos en nuestra historia, particularmente en la solución judicial de los conflictos y en el llamado principio de disponibilidad. En cuanto a la solución judicial de los conflictos, hoy es muy común cuando se producen reformas procesales penales que haya una intervención del Poder Judicial, pero no de la antigua manera de confrontación de partes y decisión final fatal, sino con el objetivo de contemporizar intereses y lograr la desactivación del conflicto. O sea, no hay un mandamiento de la discordia, sino una solución dialéctica y consensuada entre las partes. Y ahí me permito traer a colación lo que el primer triunvirato del gobierno patrio, que estaba integrado por Rodríguez Peña, que era un poco el que armó este reglamento, es el reglamento de institución y administración de justicia del gobierno superior provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del 23 de enero de 1812. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ustedes fíjense que fue anterior incluso a la codificación, a la Constitución de Cádiz, que después tuvo una proyección muy importante en nuestro país, hasta el punto que los proyectos presentados en la Asamblea General Constituyente de 1813, salvo el proyecto federal de Argentina, se basaron en él. Como todos los corpus de ese momento, nosotros tenemos que ahondar en su exordio y ahí vamos a encontrar un poco su justificación axiológica. Y fíjense ustedes cómo, dentro de lo que es su justificación axiológica, este instrumento dice que son sus fines, escuchen bien esto, dejar a los pueblos la decisión de sus diferencias domésticas, restablecer la deprimida autoridad de los jueces ordinarios, prevenir sus contiendas por el arbitramiento de un tribunal de concordia, con lo cual adelantan lo que después vamos a encontrar plasmado en la parte normativa, particularmente en la letra de su artículo 41, cuando nos dice lo siguiente: si los litigios son los que abren acaso el número de las necesidades funestas de la sociedad, los que están encargados de regirla no llenan desde luego la obligación que en esta parte les impone tal confianza, con propender solo al más recto y breve despacho de los pleitos. Es también un deber suyo remover todo motivo que pueda fundarlos y el transigirlos o sofocarlos en su origen. Lo primero solo puede conseguirse con un sistema perfecto de legislación que dista mucho del alcance del actual gobierno, más para lo segundo, a más de otros recursos parciales que proyecta emplear oportunamente el gobierno, se ofrece uno general, sino único, el más eficaz que puede haberse discutido. Tal es el juicio de árbitros constituido bajo una base que, fijando el término medio entre la arbitrariedad y empeño de las partes, no solo las avenga y componga, sino hay la imposibilidad de que ello determine si hay mérito o no a una cuestión judicial sobre hecho o derecho. Es decir, el conflicto del legislador era el deseo de desactivar los conflictos generados en el cuerpo social y darles un abordaje y una solución desde la labor jurisdiccional, alejando eso de la labor jurisdiccional. Pero avanza y en el artículo 42, el siguiente, tenemos que dice que a tal justo fin se instituye un tribunal de concordia. Después, en otra legislación posterior, va a referirse a esto como un tribunal de concordancia, que en todas las ciudades debe componerlo el procurador síndico con 2 regidores del ayuntamiento, que en caso de impedimento o recusación habrá de subrogarlo un vecino elegido de acuerdo de ambas partes. Consiguientemente, el servicio será enteramente gratuito, que es lo que más conforma a su elevado y generoso objeto. Es decir, este órgano judicial iba a actuar con una función mediadora con el indisimulado objetivo
de desactivar el conflicto, que es algo que se presenta ahora como novedoso y que se introduce, al menos en mi país, estoy seguro que en otras realidades también, como algo nuevo, pero tenemos un antecedente de más de 200 años antes. Y lo mismo con el principio de disponibilidad. El principio de disponibilidad que está en manos de los fiscales y que tanto se cuestiona en manos de los fiscales y que, bueno, por ahí la legislación objetivamente ha abordado ello a partir de unas soluciones, como decía, objetivos, es decir, la cuestión de la pena natural, de la compensación, de la insignificancia, de la bagatela, de la diversidad, entre otras. Sin embargo, en la última parte del artículo 41 ya lo abordaba el reglamento de Administración de Justicia aludido, al decir que si hay mérito o no a una cuestión judicial sobre hecho o derecho, es decir, todo lo que estaba normado en el cuerpo iba a ser considerado siempre y cuando se estableciera o se pensara que tenía entidad de excitar la labor jurisdiccional. Entonces encontramos que también el principio de disponibilidad resulta legislado en nuestro pasado, en nuestra historia. Con lo cual, y ya dando por terminada esta síntesis, quiero resaltar el valor de la ciencia histórica, no presentándolo como una cuestión abstracta, sino con un basamento en lo que hemos dicho y en nuestra proyección, porque es menester conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y, agregaría yo, para mejorarlo. Es importante que conozcamos y que estudiemos nuestro pasado en materia procesal, porque ahí vamos a encontrar muchas soluciones, ahí vamos a encontrar muchos antecedentes que nos pueden servir para mejorar. Y por sobre todo, y terminando ya, y parafraseando al griego Odysseas Elitis, que fue ganador de un premio Nobel de literatura, escribamos, porque escribiendo va a ser la única manera que vamos a impedir que sea la muerte